Hola a todos. En esta sesión vamos a aprender cómo crear gráficos, en este caso gráfico de barras, a partir de la información del ENAO que nos proporciona el INEI. Nos guiaremos del reporte del INEI con datos entre el 2011 y 2022. El informe es Perú, evolución de la pobreza monetaria, es un informe técnico. Los datos que vamos a utilizar en esta sesión corresponden a gastos en términos reales. Las variables son el gasto total real, que está definido como GP GRU 0. Después viene GP GRU 1, que es el gasto en alimentos. El GP GRU 4, vestido y calzado. El número 5, alquiler de vivienda y combustible, muebles y enseres, cuidados de la salud, transportes y comunicaciones, esparcimiento, diversión y cultura y otros gastos. Nos vamos a guiar de este gráfico en el cual el INEI presenta la evolución del gasto real promedio per cápita mensual entre el 2011 hasta el 2022. Ok, para eso nosotros previamente hemos obtenido la información anual del INEI, de su página web, de la Encuesta Nacional de Hogares, y también hemos creado una base de datos en la cual hemos agregado los archivos sumarias desde el 2011 al 2022. Después hemos creado variables reales, variables en términos reales, y eso lo hemos guardado. El nombre de nuestro archivo es sumaria 2011-2022 datos reales. Eso lo tengo en esta carpeta y explico en sesiones previas todo el procedimiento para llegar a esta base de datos. Entonces, como en anteriores videos, vamos a limpiar nuestra base de datos si es que hemos trabajado algo antes. Snapshot, erase all, clear all como buena práctica. Y utilizando nuestro comando global, vamos a decirle al stata dónde está nuestro directorio. Vamos a configurarlo y utilizaremos la base de datos que les menciono. Esta base de datos contiene información anual de sumarias, que es ingresos y gastos de los hogares. Una vez de que tenemos cargada la base de datos, nuestro objetivo es crear gráficos, tablas, gráficos. En este caso son gráficos de barras. Entonces vamos a transformar esta base de datos. Para transformarla y en algún momento volver a este estado inicial, vamos a utilizar nuestro comando snapshot save y vamos a etiquetarlo como previo a graficar. Es el snapshot número 1 y cada que yo quiera volver a este estado tendré que poner snapshot restore 1 porque es el snapshot 1 para volver a este estado. En este caso corro el comando y estamos volviendo a la línea 24. Lo que vamos a hacer ahora es colapsar los datos. Vamos a crear una variable que es el promedio de la variable gasto total, gasto en alimentos, gasto en vestido y calzado, gasto en alquiler de vivienda y combustible, todos los tipos de gasto. Ahorita tenemos 388.000 observaciones porque tenemos información a nivel de hogares. Sin embargo, para graficarlo, podríamos, para mayor facilidad, crear datos promedio. Vamos a utilizar entonces este comando collapse. Este comando, la sintaxis que Stata nos brinda es la siguiente. Collapse y vamos a tener una lista de, de variables de interés y funciona el if, in, pesos y algunas opciones. Entonces, ¿qué funciones podemos utilizar acá? Tenemos promedios, podemos encontrar las medianas,
percentiles, percentil 1, 2, 3, 20, 50, 99, desviaciones estándar, errores estándar de la media, entre otras cosas. Es un comando muy interesante que nos permite resumir la información para poder posteriormente ya sea graficarla, ponerla en una tabla, presentarla. Por defecto, si es que no utilizamos ninguna de estas listas, ninguno de estos comandos de que están acá en esta lista, por defecto Collapse trabaja con los promedios. Entonces es collapse, qué es lo que quiero hacer, qué comando, y después voy a tener que poner las variables que voy a utilizar. Y como les digo, funciona el if, in, si es que tenemos algunos pesos, lo que fuese. Entonces si volvemos acá al stata, tenemos los datos, como les decía, 388.000 observaciones. Y si utilizamos el comando collapse y le digo, oye, quiero que me calcules el promedio, en paréntesis, ¿y de quién? De todas estas variables que hacen referencia al gasto. Previamente, en videos anteriores, se explica cómo llegar a estas variables. Y lo que tenemos, como les decía, es el gasto total y distintos rubros de gasto. Entonces, en Now nos da esta información y sabemos que es una encuesta estratificada. Entonces tenemos un factor de expansión. Para utilizar el comando collapse y reconocer que estamos utilizando datos con una ponderación, necesitamos poner un peso, IW. Y la variable factor ND07 es la variable que justamente pondera esta información. Vamos a utilizarla para generar nuestras nuevas variables. Y vamos a utilizar esto por año. Entonces acá hay una coma por año. Si es que corremos el comando, nos vamos a dar cuenta que lo que hemos hecho es resumirlas y tenemos una información para el 2011, para el gasto total, para el gasto en alimento, para todos los tipos de gasto. Una información, solo una observación para 2012, 2013, 14 hasta el 2022. Entonces, si es que ustedes están utilizando cualquier otra base de datos, posiblemente tengan esta misma sábana de datos. Y desde acá en adelante simplemente es graficar. Si es que están utilizando Stata para procesarla en Now, una vez de que hemos reducido esta información utilizando Collapse, pero recuerden de que siempre estamos utilizando el factor de expansión, llegamos también a esta sábana de datos a partir de la cual vamos a trabajar. Entonces nos damos cuenta que tenemos muy poquitos datos acá, ¿no? Se han reducido. Y la etiqueta es promedio GPGRU 0, promedio GPGRU 1. ¿Por qué min? Porque ha calculado el promedio. Si es que nosotros utilizaríamos de repente la mediana o algún percentil, acá también va a referenciar eso en paréntesis. Lo que vamos a hacer a continuación es etiquetar la variable y decir, bueno, la variable GPGRU 0 para nosotros será el gasto total. GPGRU 1, alimentos. GPGRU 4, vestidos y calzados, y de esa manera. Simplemente corremos esto y la etiqueta ha cambiado. Y empezamos a graficar. El primer comando que vamos a utilizar acá es el comando graph bar. Es un gráfico de barras. El gráfico de barras tiene la siguiente sintaxis. Ponemos graph y de frente bar, es un gráfico de barras. Y vamos a poner qué variable queremos graficar. Y acá también funcionan las opciones if, in, y si es que tenemos algún peso para ponderar acá. Y algunas otras opciones. Si queremos un gráfico de barras horizontal, graph hbar, y la misma sintaxis. Nosotros hemos visto que nuestra base de datos tiene una variable que es GPGRU 0, que es el gasto total de los hogares. Y tenemos el promedio anual. Y lo que podemos hacer es colocar graph, bar, la sintaxis, y graficarlo. Lo que tenemos acá es nuestra primera barra. Y lo que nos está diciendo es, te estoy mostrando el promedio de esta variable, el promedio del gasto real,
per cápita mensual para todos los años desde el 2011 al 2022 y este es el dato, un poquito más de 800 soles en este caso. No es muy útil, pero es el primer acercamiento que tenemos. Podemos seguir trabajando con este comando, graph_var, y le podemos decir, grafícame el valor mínimo de esta variable, el valor promedio de esta variable, el valor máximo de esta variable, de la variable gasto real, total del gasto real. Si corremos esto, nos va a dar eso. Y acá aparece cierta información que hace referencia a estas barras. Barra azul, el valor mínimo de la variable GP_0, ¿no? Del gasto total, per cápita mensual. Rojo es el promedio y verde es el valor máximo. Entonces ya tenemos un poquito más de información que viene siendo graficada. Entonces no solo podemos graficar el promedio, sino también otros estadísticos de interés. Podríamos utilizar la opción coma. Después de la coma vienen las opciones generales, over año. Entonces vamos a graficar lo mismo, pero ahora vamos a distinguir por año, porque nuestra base de datos tiene esa distinción. Podemos trabajar la información por año. Entonces la sintaxis es la misma, graph_var, el valor mínimo, el valor promedio, el valor máximo de esta variable, coma, over año. Y lo que tenemos es la misma información pero por año. Vamos viendo de que va tomando forma. Tenemos ya por lo menos una serie que va desde el 2011, termina en 2022 y me está mostrando tres barras que son valores mínimos, máximos y el promedio. Vamos dándonos entonces cuenta de que es muy versátil, podemos pedirle muchas cosas y dependiendo del análisis vamos a tener cierta información. Vemos de que estas barras empiezan en 0 y se puede observar hasta valores máximos. Vamos a graficar lo mismo, pero como vemos de que no hay mucha diferencia entre las tres barras, simplemente vamos a graficar el promedio. Entonces no es necesario poner acá entre paréntesis min, porque por defecto grafica el promedio. Grafico una barra, graph_var, la variable simplemente es GP_0, coma, over año. Entonces tengo lo mismo, pero solo ahora estoy ya viendo esta información del gasto total por año. Podría agregar unas etiquetas acá para ver qué número exacto es. Entonces el comando es el mismo hasta acá, pero agrego una línea que es blabel entre paréntesis bar. Si agrego esta línea, lo que estoy haciendo es agregando las etiquetas. Vemos de que en el 2011 el gasto es 816, de ahí viene 848, 865. Y si hacemos una comparación con esto que nos presenta el INEI, 816, 848, 865. Para el 2022, 825. 825. Entonces ya tenemos los números, estamos llegando más o menos a tener esta forma. Estos números que están acá tienen un formato con 3 decimales. Más adelante vamos a ver cómo cambiar estos formatos para hacer más bonitos los gráficos que presentamos, pero ya nos estamos acercando. Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? El comando, después de la coma podemos utilizar el over para graficarlo por alguna variable de interés, en este caso es el año, y podemos poner también sus etiquetas. Podríamos trabajar esto, como les decía, de manera horizontal. En vez de poner var, hbar, corro lo mismo y tenemos esta información, pero de manera horizontal. Si bien tengo la información de todo el gasto anual por año, podría ser de interés también graficar los componentes del gasto. Entonces el comando sería graph_var y estas 3 líneas, recuerden siempre de que podría continuar el comando, pero como es muy largo,
Para tener un orden simplemente pongo las 3 líneas, un enter y voy y continúo con el comando acá. Acá antes había graficado GPGRU 0, que es el total del gasto, pero ahora voy a graficar GPGRU 1, 4, 5, 6, es decir, los componentes del gasto, todos. Esos los vamos a poner por acá. Entonces simplemente he agregado todas las variables. Vamos a correr esto. Entonces tenemos de que la barra azul es el promedio de GPGRU 1, que está poquito más de 300. Después viene el promedio de GPGRU 4, que es menos de 40 puede ser. Y entonces tengo esta composición del gasto para todos los años y estas variables de interés, ¿no? Que muestran estas variables de interés. Podríamos hacerlo por año. Entonces le pongo una coma, over año. Si graficamos esto, vemos de que la información, Stata presenta la información, pero de repente es un poco difícil de interpretar. Si es que nosotros comparamos esto que está acá con lo que hemos corrido hace un momento, vemos de que esto es mucho más entendible porque es solo un dato y esto me dice, bueno, ese es el gasto anual per cápita mensual, y esta información es mucho más entendible, más relevante que la que estamos presentando hace un momento, la que está por acá. Si bien acá tengo más variables, no es muy entendible. ¿Qué podemos hacer acá? Podríamos utilizar el comando stack. Lo que me hace este comando es agrupa las barras. Ahorita las barras las tengo independientes. Si es que al comando que hemos corrido le agrego stack, lo que voy a tener es una sola barra. Es decir, las barras individuales han sido apiladas y tengo entonces esta información. Esta información es la misma que hemos visto de las barritas azules, que era el gasto total. Llegamos al mismo número, pero acá ya tengo definido la composición del gasto. Entonces he agrupado las barras. Parece de que este comando me ha salvado porque lo que teníamos hace un momento no era muy fácil de entender. Sin embargo, cuando hemos utilizado este otro comando para agrupar las barras, está mucho más entendible. Alguien puede decir, bueno, esto es suficiente para mí porque ya tengo en niveles cuánto es el gasto. Tengo que el gasto hasta poquito menos de 400 viene a ser el gasto en alimentos, el grupo 1. Después viene el grupo 4. Grupo 4 recordemos que es vestido y calzados y demás. Entonces alguien podría decir, bueno, está bien, esto me gustaría presentarlo y de aquí en adelante lo único que tiene que hacer es editar el gráfico. Pero alguien también puede estar interesado y decir, bueno, quiero que me muestres estas barras tal cual están así apiladas, pero en porcentajes. Entonces agregamos la opción percentages y lo que vamos a tener acá es un 100%. Hace un momento teníamos la misma información, pero cuánto es el gasto real, 800 soles, de repente acá es más de 800 en total, y podíamos ver sus componentes. Sin embargo, agregando esta opción de porcentajes, lo que tenemos es totalizo al 100%, entonces veo cuánto representa, por ejemplo, esta barrita azul del 100% del gasto en 2011, poquito más del 40%. En el 2022 será exacto casi el 40%. Entonces podemos ver un poco la evolución de estos componentes del gasto en relación al gasto total. También puede ser de interés, si es que alguien está interesado en ver del 100% del gasto de un hogar en términos per cápita mensual, cuánto está destinado a, y acá tenemos los rubros. Y esto lo hemos utilizado simplemente lo hemos encontrado con un comando más.
De repente el interés es comparar años puntuales. Entonces podemos valernos de este comando if, que acá funciona. Entonces, miren de que if está antes de la coma. Todos los que hemos visto están después de la coma, que son, por así decirlo, comandos generales. El if funciona antes de la coma porque hace referencia a esta capa. Ahorita vamos a ver más adelante las capas, pero todo lo que va antes de la coma hace referencia específicamente a este gráfico. Entonces, podríamos decir, yo solo quiero mostrar cuando el año es 2022 y cuando el año es 2011, nada más. Entonces, pongo todas mis variables, if año 2022 o año 2011, todo eso entre paréntesis, y después de la coma pongo lo que habíamos puesto hace un momento. Si es que corremos esto, lo que vamos a tener son dos barras, estamos comparando, de repente ese es el interés de alguien o quiere agregar una tercera barra y decir, mira, la evolución más o menos a grandes rasgos es esto. ¿Ok? Entonces es bien versátil, estamos viendo de que podemos trabajar con este comando dependiendo del interés del investigador. Si es que volvemos al gráfico para todos los años, es decir, imaginemos de que este es el objetivo, porque miren, lo que nos presenta el INEI es una barra, esto es el total nacional, y nosotros tenemos lo mismo, pero tenemos por composición del gasto. Entonces, a manera de ejemplo, podríamos seguir lo que tenemos acá en el INEI y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero acá hay más información. Podríamos agregar un título, le falta un título acá. Entonces, el comando hasta esta línea es la misma, hasta la 107, y acá agregamos title y entre paréntesis abrimos, cerramos comillas y ponemos el título que queremos, gasto real mensual per cápita, 2011-2022. Podemos agregar un subtítulo, entre paréntesis, el paréntesis está hasta acá, abro y cierro comillas y pongo soles constantes igual a 2022 a precios de Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque esta información está en términos reales y esto se explica en videos pasados. Voy a dejar en la descripción todos los videos previos para que uno pueda ver, tener la secuencia y llegar a la base de datos y después empezar a graficar. Pero también esto sirve para si es que alguien tiene una base distinta, puede utilizar estos comandos a manera de referencia. Entonces, en subtítulos, subtítulo he puesto en comillas, este es el subtítulo que quiero que aparezca y acá hay una coma. Después de la coma hay opciones, pero estoy todavía dentro del paréntesis de subtítulo. ¿Y qué cosa he puesto? Tamaño y entre paréntesis el 90%. No quiero que me muestres el subtítulo al 100% como por defecto lo haces, sino solo al 90%. Esto es prueba y error. A alguien no le gusta, puede poner 80, .8, .7 o alguien más grande, 1.2, 1.5. Entonces, a lo que tenemos acá le vamos a agregar título y subtítulo. Apareció. Gastos soles. Si es que alguien me dice el subtítulo más grande, entonces simplemente empieza a modificar el tamaño. Y lo mismo pasa para el título. Si es que quiero que el título sea más grande o más chiquito, pondría por acá una coma y puedo poner tamaño. Por ejemplo, está muy grande, quiero también al punto 9, 90%. Y tenemos el título un poquito más chiquito. Podemos seguir agregándole cosas a nuestro gráfico. En este caso, podríamos decir qué cosa es el eje vertical. Vamos a ponerle un título al eje. Para eso, hasta la 118 es el mismo código. Y en la 119 estamos agregando... Pues, ¿qué pasó acá? Ya. En la 119 estamos agregando title, que es el título para el eje vertical. Entre paréntesis y dentro de paréntesis, entre comillas, gasto real. Podríamos ponerle soles, gasto real, algo que haga referencia a nuestra barra, a nuestro eje vertical. Apareció esto, es la única diferencia entre lo anterior, y entonces podemos ir agregándole componentes
a este tipo de gráfico que es graph bar. Vemos que nuestra leyenda no es informativa, porque ahorita vemos los colores y yo sé qué cosa es GPGRU1, porque si yo veo qué cosa es GPGRU1, acá arriba digo, bueno, es gasto alimento. GPGRU 5 o 4, vestido y calzado. El 5 es alquiler de vivienda, pero yo lo sé. Ustedes también porque están viendo los códigos, pero necesitamos de que eso se refleje también en el gráfico que tenemos por acá. Entonces, desde la 122 hasta la 129 es el mismo comando. Acá solo les pongo como comentario de que luego de la coma empiezo a poner todo lo que viene a ser funciones generales de este gráfico. Antes de la coma, funciones específicas de esta capa. Ahorita solo tenemos una capa, nada más. Más adelante vamos a tener más capas. Después de la coma vienen opciones generales. ¿Cuáles son? Overaño, título, subtítulo, lo que fuese. Ahora estamos agregando, vamos a modificar la leyenda. La leyenda está acá y la vamos a modificar. Entonces, el comando leyenda nos va a permitir manipular justamente la leyenda. Abro paréntesis por acá y cierro el paréntesis acá, que está marcado de rojo. Todo esto es leyenda. Y podría continuar acá escribiendo, pero para tener un orden le puse tres líneas, tres slashes y empecé acá ordenadamente. Label. ¿Cuál es la sintaxis? Label, abro, cierro paréntesis y tengo que referenciar. Este primer color azul es label 1. Después viene rojo que está por acá, label 2. Después el verde viene a ser label 3 y de esa manera. ¿Cómo me doy cuenta también? Por el orden en el cual he puesto estas variables. Para mí GPGRU1 es label 1, GPGRU4 label 2, GPGRU5 label 3 y de esa manera. Entonces, si yo quisiera, podría poner legend, abro, cierro paréntesis y pongo label. ¿Qué voy a hacer con label? Abro y cierro paréntesis y digo, voy a trabajar con label 1. En label 1, ¿qué cosa voy a hacer? Abro y cierro paréntesis y voy a poner acá dentro el nombre que yo quiero. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba acá para ver cómo funciona. Yo acá podría poner, por ejemplo, alimentos. ¿Ya? Esa es la etiqueta número 1. Nada más. Y cierro todo. Todo esto, olvidémonos, no existe. Solo estoy cambiando la etiqueta 1 por nombre alimentos. Eso va a aparecer acá. Entonces corremos esto y ha cambiado alimentos, pero todos los demás siguen igual. Entonces puedo yo poner el nombre que quiero, puedo especificar a decisión mía lo que va a ir dentro de este cuadrito de la leyenda. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho acá? Vamos a volver hasta acá. En lugar de poner nombre por nombre, lo que he realizado acá es, hay una sintaxis para decir, bueno, esta variable GPGRU1 ya tiene un nombre, porque yo acá arriba, después de haber hecho el collapse, puse label, variable, GPGRU0. ¿Cómo voy a llamar a la variable GPGRU0? Gasto total. A la GPGRU1, alimentos. GPGRU4, vestido y calzado. Pero vemos que este comando graphbar no toma en cuenta el nombre de la variable, pero ya la tengo. Entonces lo que puedo hacer es, en lugar de tipear todo el nombre que quiero, alimentos, vestido y calzado, lo que fuese, voy a abrir y cerrar, voy a utilizar este carácter especial y este otro. Acá tengo ese carácter especial. He tomado una foto a mi teclado. Este es el carácter que tienen que buscar en el suyo para iniciar el comando y este otro es para cerrar el comando. Más adelante vamos a ver que esto se utiliza cuando nosotros hacemos macros, cuando trabajamos en Stata con un poquito más avanzado, con temas de programación, se utiliza bastante esta sintaxis. Para nuestro ejemplo simplemente tienen que aprender de que
Estos dos caracteres funcionan dentro de abrir y cerrar comillas. ¿Y qué cosa vamos a poner adentro? Dos puntos, variable, label. Entonces lo que le estoy diciendo es, utiliza la etiqueta de la variable. ¿Qué variable? GPGRU1. ¿Por qué? Porque es la que está en el primer orden. Después viene GPGRU4. Entonces la etiqueta 2 va a ser GPGRU4. La etiqueta 3 va a ser GPGRU5, que está acá. Entonces no necesito tipear porque el nombre exacto, porque ya le di a Stata esa información. Justamente acá está el label de la variable. Y hago todo eso para todas las etiquetas que quiero cambiar y cierro paréntesis. Entonces, al correr esto, vemos de que ahora sí reconoce el nombre de la variable y lo utiliza como la etiqueta. Más adelante vamos a ver de que bueno, los nombres están muy grandes, hay que hacerlo más chiquito. Simplemente estamos agregando cosas, estamos aprendiendo cómo trabajar con este comando. ¿Ok? Entonces, miren de que esta leyenda tiene 1, 2, 3, 4 filas, 2 columnas. Podríamos seguir trabajando dentro del comando leyenda. Lo que hemos hecho era hasta acá cambiar el nombre de las etiquetas, pero podemos poner la opción rows entre paréntesis 3. Lo que le estamos diciendo es, muéstrame esta leyenda en 3 filas, en 3 columnas, el tamaño al 60%, ahorita está al 100%, al 60%. Y este es el tamaño de las letras: alimento, alquiler de vivienda, cuidado de la salud. Pero también quiero que me reduzcas estos rectángulos que están muy grandes, porque si reduzco la letra, el rectángulo se va a quedar grande. Entonces también quiero que reduzcas el rectángulo. El comando es simx size y solo quiero que lo muestres al 10%. Quiero bien chiquito esto. Entonces lo único que hemos agregado es esta fila 157 y corremos todo esto. Entonces hemos ido a un extremo porque ahora está muy chiquito, pero justamente quería que noten eso. Miren de que hemos podido reducir el tamaño de estos rectángulos que me dan la información, ¿no? Que me dicen, me permiten saber a qué hace referencia estas letras, y también el nombre de las etiquetas está más chiquito. Podríamos de repente acá utilizar un punto 7, un punto 8 y poco a poco vamos trabajando, pero vemos de que por acá cambia. Entonces esparcimiento, diversión y cult no se lee más. Alquiler de vivienda y con boost tampoco se lee más. Entonces podría decir, bueno, voy a trabajar con punto 7 y todos me sirven excepto alquiler de vivienda y combustible, pero a mí me gusta el punto 7. Entonces, alquiler de vivienda y combustible, ¿cuál era? Vamos por acá y decimos alquiler de vivienda y combustible es el GP GRU5. Entonces, donde yo vea GP GRU5, en lugar de tomar el nombre de la variable, podría poner acá alquiler de vivienda y combustible. Alquiler, vivienda más combustible. Combust, por ejemplo. Y he utilizado... no, acá no era más abajo. Era acá. Lo que ha pasado acá es que he utilizado el nombre... transporte y comunicación, se fue la S. No importa. La cosa es de que quiero que vean de que todos están tomando el nombre de la variable, excepto alquiler de vivienda más combust, que yo acá he decidido utilizar el texto que se me acomodaba mejor. ¿Ok? Vamos a volver esto a la... Y ahora sí. Sí, ya está. Como hace un momento. Al estado inicial. Ok. Entonces ya podemos también mostrar acá de que estamos trabajando con las leyendas. El tema con este tipo de gráficos, la opción Graph Bar, es de que nosotros
si bien hemos agregado título, subtítulo, estamos trabajando con la leyenda también, de repente para acercarnos a lo que tenemos acá, nos gustaría tener estos números encima de las barras. Sería fenomenal. Entonces, lo que podemos hacer es B-Label Bar, como hicimos hace un momento, ¿cierto? Es una opción más. Entonces, si corremos todo esto, lo único que hice acá es agregar esa última línea. Vamos a ver de que nos metimos en un problema, porque como tenemos muchas variables, cada variable está mostrando encima de la variable el número, la etiqueta acá, y no nos sirve. No importa, podríamos decir, bueno, elimíname las etiquetas para la primera variable, para la segunda, tercera, para todas, y déjame solo de la última. Pero si nos damos cuenta, acá arriba dice 31, no dice 800, ¿cuánto era? 816, dice 31. ¿Por qué? Porque estas porciones son independientes. Si bien las estamos viendo en una sola barra, no es de que se suma y llegamos a los 800 y tantos soles que es el gasto real. Entonces esa es una de las principales limitaciones que he visto en este comando, en el comando graphbar. Sin embargo, es muy interesante, es fácil de utilizar. Si es que mi objetivo no es poner estos números encima de la barra, no hay ningún problema. Olvidémonos de eso y quedémonos con esta foto. Entonces acá ya me interesa más. Podría seguir de repente eh, brindando algún formato acá, generando algunos cambios, pero es la información que me interesa, me gusta y lo puedo poner en algún reporte. Entonces, hay otras limitaciones también, no son parte de este video, pero este tipo de información, este tipo de comando, graphbar, tiene algunas otras limitaciones que de repente más adelante vamos a conversar. La que les acabo de mostrar ahora es el tema de las etiquetas. Personalmente no he podido encontrar una respuesta rápida a eso, porque sí, lo que se puede hacer es solo mostrar la etiqueta del último valor, pero ahí quedó. O sea, me va a mostrar 30, no me va a mostrar los 800 que quiero. Entonces, les puedo decir de que graphbar es un comando útil porque nos permite graficar distintos estadísticos. Hemos visto valores máximos, mínimos, promedios, bien. Podemos utilizar el over, podemos trabajar con bastantes comandos, pero no es posible agregar capas. Como les decía, es una sola capa, una barra, y no hay más. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a empezar a agregar capas. Y algunos subcomandos no funcionan, y si funcionan no me muestran lo que quiero. En el ejemplo, claramente las etiquetas, ¿no? Los números. Pero no hemos entrado en más detalle. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un nuevo comando. Y el comando es una familia realmente que vamos a utilizar, es el two-way. Entonces, es el graph two-way. Acá no es two-way nomás, es graph two-way. Y después de esto viene una serie de comandos acá que podemos utilizar. En este caso puede ser un graph two-way bar, que es un gráfico de barras como hemos visto acá, pero estamos utilizando este prefijo que es el two-way. Cuando vemos el graph two-way y después utilizamos algún gráfico, tenemos una serie de gráficos que podemos utilizar acá. Scatter, líneas, puntos conectados, podemos trabajar con áreas, barras, es lo que vamos a hacer ahora, graph two-way bar. Podemos trabajar con spikes, puntos, R-bar, R-bar que es un gráfico de barras con un rango, que también vamos a verlo ahora, y demás cosas. Entonces todo esto podemos utilizar con graph two-way plot. Hace un momento habíamos visto el comando graphbar, aquí no había two-way. Entonces graphbar tiene su sintaxis, es graphbar y ponemos las variables que deseamos, pero hemos visto que tiene algunas limitaciones. Vamos a hacer lo mismo, graphbar
pero vamos a utilizar graph, el prefijo two-way y bar. Bar porque bar está como parte de este conjunto de gráficos que se pueden utilizar. Two-way es una familia de gráficos que requieren de escalas numéricas tanto para el eje vertical como el horizontal. Vamos a poner qué cosa queremos graficar en Y, por así decirlo, en el eje vertical, y en X, en el eje horizontal. Entonces necesitamos dos variables, por lo menos, para este tipo de gráficos. La sintaxis, nuevamente, graph two-way, el plot, en este caso va a ser el bar, y funciona if, in, coma, y hay un montón de opciones relacionadas a two-way. Entonces eso va a ser lo que vamos a ver a continuación. Aquí está la sintaxis y en mi opinión, graph two-way es mucho más fácil de aprender y usar que, por ejemplo, trabajar con graph bar. Porque si es que yo trabajo con graph bar, ok, puedo entrar a... Si es que uno quiere aprender, lo que tiene que poner acá es hgraph bar, por ejemplo. Y acá tengo la ayuda y me dice todo lo que puede hacer graph bar. Hay algunos ejemplos, entonces es la manera más fácil de aprender. Pero la sintaxis de graph bar no necesariamente va a ser la misma cuando utilizo el graph two-way bar. Va a cambiar un poco. Pero si yo aprendo la sintaxis de graph two-way y después viene bar, pero lo mismo me va a servir para area, para spike, para dot. O sea, si es que yo aprendo la sintaxis de graph two-way, el gráfico que venga va a tener la misma estructura siempre en comandos generales. Entonces, hago un gran esfuerzo, un primer gran esfuerzo, lo aprendo y después simplemente reciclo los códigos y va a ser mucho más fácil la generación posterior de gráficos. Entonces, migramos a ello. Graph two-way bar. Y como les decía, necesitamos variable y, gpgru0, variable x, año. Si recuerdan, hace un momento era graph bar y gpgru0, nada más. Y el año como aparecía por over año. En cambio acá necesitamos los dos ejes, eje y, eje x. Graficamos esto y este es nuestro primer intento. Ya tenemos nuestras barras, gasto total y año de la encuesta. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Miren de que simplemente Stata dice, bueno, tu variable acá es una variable que empieza en 2010, 2011 y termina en 2022 y mira que también nos da información hasta el 2025. Para Stata esto no es año, esta es una variable más con esta información. Entonces nosotros tenemos que darle poco a poco sentido al gráfico. Podríamos, como hace un momento, agregar título, subtítulo y título a los ejes. Entonces, graph two-way bar gpgru0 año. Ok, esto es lo que hemos hecho acá. Le agregamos una coma y después de la coma vienen todos los comandos generales. En este caso, título, el mismo de hace un momento, subtítulo con su tamaño .09, 90%, título para el eje vertical. Acá dice gasto total. Yo puedo dejarlo como gasto total, pero para diferenciar puedo poner gasto real, también sirve. Y acá es A, carácter especial O de la encuesta. Entonces sí voy a cambiarlo por año. Estoy poniendo los títulos en ambos ejes. Este comando me permite eso. Y ya está. He agregado el título y el general, subtítulo y los títulos en los ejes. ¿Qué más podemos hacer acá? Al gráfico anterior, a lo que tenemos acá, vamos a mejorar un poco los ejes. Entonces, todo lo que está hasta acá, hasta la 200, es lo mismo. Pero vamos a trabajar un poco los ejes. Y primero empezamos con el eje vertical, Y-Scale. Entonces, este Y-Scale, ¿qué es lo que me dice? Hay una opción entre paréntesis, hasta acá, hay una opción que es el rango y este rango quiero que vaya desde 0 hasta 1000. Es decir, miren, hace un momento las barras empezaban en 0, pero esto no empieza en 0. ¿Por qué? Porque no hay valores más abajo. Entonces empieza en más o menos
viendo este gráfico, si es que este valor es 760, 770, empieza en 750. Pero debería de repente empezar en 0, porque 0 significa que no hay gasto. Lo que vamos a hacer es, esta escala la vamos a transformar, vamos a poner más información y quiero que empiece en 0 y que no termine en 950. Quiero que termine en 1000. Eso es lo que hace Y-Scale, que empieza en 0 y termina en 1000. ¿Ok? Eso es para modificar la escala en el eje vertical. Pero después yo quiero también que salten esta información, los números vayan de 200 en 200. Si bien empieza en 0 y termina en 1000, quiero que sea 0, 200, 400, 600, 800, 1000. Entre paréntesis, quiero que vaya de 200 en 200. Y-label y label, que está acá, ponemos entre paréntesis esta información, cómo quiero que vaya, coma, y acá hay algo que dice el ángulo entre paréntesis 0. Si nos damos cuenta, este número está de manera vertical. Yo quiero mostrarlo de manera horizontal, que no se lea de esta manera, sino normal, así como dice 2015, 2010, que también se lea 950, 900. Entonces, esto me permite hacer eso. Esto es con respecto a la etiqueta del eje vertical. Y lo mismo con la escala de X. El comando Xscale, lo que tenemos es un rango. Y si se dan cuenta, que empieza en 2010 y termina en 2025. Entonces mi rango va a ser desde el 2011, porque ahí empiezan mis datos, hasta el 2022. Y lo mismo voy a hacer con las etiquetas. Xlabel empieza en 2011, 2022 y quiero que vaya de uno en uno. 2011, 12, 13, 14 hasta el 2022. Corremos esto y tenemos esta información que empieza en 2011, termina en 2022, empieza en 0, termina en 1000, los saltos son de 200 en 200 y acá los saltos son de 1 en 1. Entonces ya va tomando forma este gráfico. ¿Qué más podemos hacer acá? Miren de que las barras están bien pegadas, entonces podemos reducir el grosor de estas barras. Lo mismo, el comando es el mismo, solo que le estamos agregando acá una línea que es el ancho de la barra, y es el 75%. Disculpen, sí estaba bien así, punto 75. Ahí está. Entonces, hace un momento estaban pegados. Cuando ponemos entre paréntesis punto 75, vemos de que el ancho es menor y se ve mejor también el gráfico. Y así vamos a ir poco a poco formateando, dándole un mejor aspecto al gráfico, que es Graph to Way Bar, en este caso, ¿no? Es esta opción. Bueno, entonces, ¿qué pasa si es que incluimos una nueva capa? Hace un momento les decía de que GraphBar solo nos permitía visualizar una capa. Acá vamos a ver el ejemplo más a detalle. Entonces tenemos Graph Two-Way Bar, ¿cierto? Y hace un momento, acá arriba lo vemos, tenemos Graph Two-Way Bar, la variable es gpgru0 año y después de la coma vienen las opciones generales. Lo que tenemos acá es Graph Two-Way. El tipo de gráfico es un gráfico de barras. La variable que quiero visualizar es gpgru0 en el eje vertical y año en el eje horizontal. Olvidémonos todavía no veamos el tamaño de la barra, el grosor de la barra. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa acá? Existen estas dos líneas horizontales. Esto significa que lo que está antes es una capa. Dos barras horizontales, lo que viene después es otra capa. Dos barras horizontales, puedo agregar una tercera capa, cuarta capa, quinta capa, y lo que va a hacer Stat acá es graficar la primera línea. Terminó la primera capa, empieza de cero la segunda capa, pero
ya está graficada la primera. Entonces, ahora voy a graficar la segunda, voy a graficar la tercera y eso es lo que me va a mostrar acá. Yo voy a poder agregar cuantas capas quiera. Si quiero dejar de agregar capas porque ya terminé, en este caso, en el ejemplo solo tenemos dos capas. Después de estas dos barras horizontales, verticales, perdón, después de estas dos barras, tenemos esta coma. Y la coma, como hace un momento, es el indicativo que dice, ok, empiezan las opciones generales. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy incluyendo o no capas? Simplemente por estas dos barritas. Vamos a correr esto. Es lo mismo que hace un momento, solo que hemos agregado una nueva capa, que es un gráfico de barras, y estamos graficando el GPGRU1 espacio año. Y miren, a propósito he puesto esta diferencia, porque, y por eso les dije que se olviden un ratito del grosor de la barra. En la primera capa tenemos graficado una barra, coma, y acá vienen las opciones de esta capa. ¿Ok? Acá, un momento por favor, vamos a quitar este modo. Ahora sí creo que se ve mejor. En algún momento se cambió esto. Entonces, tenemos acá, como les decía, la primera capa, porque acá tengo estas dos barritas que es el indicativo, pero dentro después del comando var group 0 año hay una coma, y esta coma está antes de este indicativo de que dice que termina la primera capa. Entonces, este comando hace referencia solo a la primera capa. En este caso, tenemos el comando y no tenemos una coma acá. Entonces no tenemos nada específico para la segunda capa. Cerramos la segunda capa y ya no voy a agregar más. Por eso le pongo una coma después. Y empiezan las opciones generales. Por eso lo que le estamos diciendo es la primera capa, por favor grafícala con un grosor de 0.75. Y para la segunda capa no hemos dicho nada. Vamos a corregir eso acá. Vamos a hacer lo mismo, solo que acá ya estamos agregando de que para la segunda capa, después de la coma, también haya una reducción en 0.75 del grosor de la barra. Vamos a corregir eso. Y adicional a ello, vamos a agregar acá. Si vemos, si es que volvemos a este gráfico, este es el que tenemos. Miren de que 2011, 2012, 13 está relativamente grande, prácticamente se están estorbando. Y estos números también si es que los comparamos con respecto al título. Entonces para reducir esto, los números acá en los ejes, la opción que tenemos es en White Label, después de la coma habíamos puesto ángulo 0 para que se vea de esta manera, horizontal. Pero hay otra opción, Lap Size. Entonces le estamos diciendo el tamaño de estos números que están acá en los ejes, ponlo al 90%. Y lo mismo para X label, coma, hemos agregado esta coma, lap size al punto 9. Acá no había, acá aparece eso. Entonces ese es el cambio con respecto al gráfico anterior. Hemos agregado una corrección en el grosor y estamos reduciendo un poquito estos números. Se ve mucho mejor. Ahora sí calza y tenemos esta información. He visto algunos gráficos, por ejemplo, que pueden presentar, no sé, el 55% para la segunda capa. Y miren de que si es que yo empiezo a jugar con el contraste, hay una especie de gráficos que se llaman gráficos bullet. Son gráficos que me permiten ver distintas barras, porque acá estoy viendo dos barras, pero una visualización más interesante. De repente voy a buscar algún ejemplo y les voy a dejar posiblemente en los comentarios, pero
puedo agregar muchas capas y puedo jugar también con el grosor de estas barras. Vamos a dejarlo en 75. Si es que se agregan capas de la composición del gasto, en este caso solo hemos agregado alimentos, sin embargo, podemos seguir agregando más capas. Las barras en este caso no se van a sumar. Recuerdan que cuando teníamos el graph bar, no el graph two-way bar, y pudimos apilar las variables y teníamos solo una barra que prácticamente me mostraba la información desde 0 soles de gasto hasta 800 y tantos soles de gasto. En este caso, las barras en este comando no se suman, sino que van a graficarse con sus valores iniciales independientemente. El ejemplo es este. El gasto total es 800 y tantos soles. El gasto en alimentos es casi 400 soles. Como no tengo más información, se ve bien, no hay ningún problema y parece más o menos, se parece a lo que teníamos antes. Pero ¿qué pasa si es que voy a agregar más capas? Para ver este ejemplo, lo que voy a hacer es quitar el gasto total, pero voy a agregar otros tipos de gasto. Entonces, lo que vamos a ver en este comando es lo mismo, sin embargo, acá tenemos 3 capas. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque tengo estas barritas 3 veces, repetidas 3 veces. Y tengo para GPGRU1, GPGRU7, GPGRU4. Entonces he agregado 3 componentes del gasto y no existe el gasto total. Y nada más, entonces me va a graficar desde 0 hasta 1000, desde el 2011 hasta el 2022, porque no estoy cambiando la estructura, simplemente estoy cambiando los datos que están acá dentro. Y miren lo que ha pasado. El gasto en alimentos sigue siendo 400, pero el gasto en cuidados de la salud de repente es 70, 60 puede ser. Vestido y calzado debe ser 30 más o menos. Entonces empiezan todos en 0 y van sumando y van visualizándose de esa manera. No es de que alimentos es casi 400 y acá encima vienen 70 puntos más, 70 soles más, que es cuidado de la salud, y después 30 más, que es vestido y calzado. Es decir, no estamos apilando esto, estamos mostrando independientemente estas barras. ¿Por qué? Porque son capas. Entonces, aquí yo ya voy a empezar a ver una limitante con este tipo de gráficos. El graph two-way bar es mucho más fácil de manejar, pero también tiene algunas limitaciones y las estamos viendo. De repente alguien dice, bueno, yo justamente quiero esto. Ok, le sirve. Otros dirán, no, lo que yo quería era justamente apilar y ver, pero una especie de suma, ¿no? Que se vayan sumando de alguna manera para llegar a los 800 soles. Entonces, este gráfico, el graph two-way bar, no va a funcionar. Pero estamos viendo otras bondades. ¿Qué cosa hemos hecho? Ya, entonces este es el gráfico, lo que hemos visto hace un momento. Y podemos decir eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Como estamos graficando capas, el orden va a importar mucho. Por ejemplo, en este gráfico, la primera capa, la primera que dibujamos es alimentos. Encima graficamos cuidados de la salud, que es el GPGRU7. Y encima, como tercera capa, el GPGRU4. Entonces, la capa azul está primera, le está tapando parte de esta capa azul, está siendo tapada por la capa roja, y más chiquito, por encima de todos, está esta capa verde. Pero ¿qué pasaría si es que grafico al revés? Primero grafico el GPGRU7, que es cuidados de la salud, después grafico vestido y calzado, y después grafico alimentos. Alimentos lo grafico al final. Es el orden importa. Es lo único que he cambiado acá. Todo lo demás es lo mismo. Entonces, si graficamos esto, nos vamos a dar cuenta que como alimentos es más grande que las otras capas, las está tapando, no las puedo ver. A comparación, si comparamos lo que teníamos acá, acá como alimentos está graficado al inicio de la primera capa, las otras no hay problema, se visualizan, y ese es, por ejemplo, un problema también. Podría yo tener
esto, pero no me va a servir. Entonces deberíamos de tener cuidado desde la construcción, desde acá arriba, cómo voy agregando las capas. Y alguien me puede decir, bueno, podemos jugar con el grosor. Entonces la última capa que tenga pues un grosor 15. Entonces ahí posiblemente sí se va a ver de esa manera. Entonces hay alternativas y he visto gráficos, como les digo, de que juegan bastante con el grosor de los de estas capas, de las distintas barras, y salen gráficos interesantes. Entonces, conclusión, aquí no es posible apilar las barras. Teníamos esto. Teníamos, cuando utilizábamos graph bar, teníamos barras apiladas y llegábamos a los 800 soles, como en el ejemplo. Este es graph bar. Y lo que tenemos acá es graph two-way bar. No hemos podido apilar esta información, simplemente se muestra desde el inicio y muestra su valor máximo. Entonces esa es posiblemente una pequeña limitante para lo que estamos analizando, pero alguien verá poder en esto y decir, oye, pero justamente quiero mostrar este tipo de análisis, y está bien también. Entonces les presento este nuevo comando que es el graph two-way rbar. El graph two-way rbar me va a pedir tres valores. Va a graficar en el eje horizontal una variable, como en este caso año, pero para el eje vertical va a graficar un rango y me va a pedir dos variables, la variable y1 y la variable y2, y la sintaxis es esa: graph two-way rbar, variable y1, variable y2, la diferencia entre estos me muestra un rango, y la variable x. Y acá siguen funcionando las opciones if, in y las options en two-way. Nosotros tenemos este tipo de información, esta es nuestra sábana. Y la idea es poder utilizar esta sábana con un rbar, ¿no? Un tipo de gráfico distinto que muestra el rango. Entonces, rbar, gráfico de barras especificando el rango, nos va a permitir presentar de una manera alternativa estos datos. Lo primero que vamos a hacer es generar los rangos. Para esto vamos a transformar un poco nuestra base de datos. Entonces vamos a ver de que nuestra base de datos tiene esta forma, ¿no? Año, y por cada año tenemos GPGRU 0, 1, 2 hasta el 10. Y esto nos ha servido para el graph two-way bar. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, como necesitamos rangos, es generar una variable llena de ceros. Y la vamos a llamar generar la variable mínimo, que es llena de ceros. Acá está. ¿Para qué hacemos esto? Como el comando rbar va a ser un rango, vamos a empezar a graficar rangos y vamos a poder apilar de alguna manera nuestro gráfico de barras iniciales. Es como sacarle, es como utilizar el rbar como recurso, porque el graph two-way bar no nos permitía apilar la información. La vamos a apilar, por así decirlo, utilizando el rbar. Entonces vamos a crear algunas variables primero. Para esto es importante un poco visualizar qué es lo que queremos. Yo considero de que esto es lo que queremos. Queremos que primero se vean los alimentos, después de repente esta barra verde que viene a ser alquiler y vivienda, porque si lo ordenamos de mayor a menor, primero es alimentos, después alquiler y vivienda, de ahí parece ser el rojo, que es transporte y comunicaciones. Entonces de esa manera vamos a llegar a los 800 soles. Entonces hemos generado una variable mínimo llena de ceros. Es la parte inicial, es como vamos a empezar el gráfico. Y después vamos a generar nuestra variable que se llama gpgru1top. ¿Y qué cosa es gpgru1top? La vamos a denominar como el gasto en alimentos total. Entonces tenemos nuestra siguiente variable. La primera variable es la variable mínimo, que empieza en 0. Y la segunda variable es gpgru1, que termina, por así decirlo, en 354 o 358, dependiendo del año. De ahí vamos a generar la variable gpgru5top. ¿Y qué cosa es la variable gpgru5top?
es la variable anterior que hemos creado, que en este caso es desde el mínimo hasta el GPGRU1top. Por ser la primera variable es igual al gasto en alimentos, más la variable GPGRU5. Y recordemos que la variable GPGRU5 era alquiler de vivienda y combustible real. Entonces, estamos creando esta variable 5top, que es la anterior, más alquiler de vivienda y combustible. Entonces, tenemos nuestra variable mínimo que empieza en 0. El primer rango sería lo que corresponde a alimentos. El segundo rango empieza acá en GPGRU1 top y termina en GPGRU5 top y hace referencia a vivienda y combustible. La tercera variable, la cuarta en este caso, es GPGRU8 top, que es la anterior que ya creé, más GPGRU8, que es transporte y comunicación real. Entonces, a lo que tenemos acá le vamos a sumar transporte y comunicación real. Entonces, de alguna manera estamos apilando esta información manualmente para graficarla. Y acá tenemos. Entonces, entre el 5 y el 8, esa diferencia que tenemos que atribuir al gasto en transporte y comunicación real. Y de esa manera hacemos para el 7 top, que sería lo anterior más cuidados de la salud. 9 top, que es lo anterior más esparcimiento y diversión. 6 top, que es lo mismo pero más muebles y enseres, más vestido y calzado. Y la última sería la variable que cree más otros gastos. Entonces, de alguna manera he creado desde el inicio 0 la variable alimentos, la variable alquiler de vivienda y combustible, la variable transportes, la variable cuidados de la salud y de esa manera hasta otros. Vamos a etiquetar, porque como son nuevas variables, decimos label var, GPGRU0 ya estaba creada, pero hemos creado GPGRU1 top, 4 top, 5 top y acá está la definición. Simplemente hemos etiquetado esto y ahora sí podríamos utilizar nuestro gráfico de barras. Recordemos que el gráfico de barras es el R-bar. Graph two-way R-bar me pide dónde empiezo, dónde termino, o sea, me pide un rango y me dice dame la variable X. Entonces, graph two-way bar. La primera capa, miren que acá hay muchas capas. La primera capa, ¿cuál es? Empieza en mínimo, empieza en 0, termina en GPGRU1 top y grafícalo por año. La segunda capa empieza en GPGRU1 top, termina en GPGRU5 top y grafícalo por año. La siguiente capa será igual, empieza en GPGRU8 top, termina en empieza en 8 top, termina en 7 top y grafícalo por año. Y de esa manera hasta el final. Entonces, si graficamos esto, hemos apilado nuestras barras de una manera alternativa utilizando el comando rbar, ¿no? Esto es un comando alternativo. Lo que tenemos acá es que, miren, tenemos una capa que está creada a partir de dos variables en el eje vertical y una variable en el eje horizontal. Estas dos variables dan nombre a la leyenda. Min GPGRU1 top. Min, en este caso, alimento. GPGRU, a diferencia de lo que veíamos en GraphBar, acá ya toma el nombre de la variable. No hay que ponerlo. Entonces, la siguiente leyenda, ¿cuál va a ser? Alimento / alquiler vivienda. Alquiler de vivienda / transporte. Entonces, sí o sí tenemos que cambiar esta leyenda porque ahorita no es para nada útil. Entonces, esto que hemos hecho acá es lo que ahorita están viendo. Y a esto vamos a agregar algunas cosas que ya las hemos trabajado anteriormente, pero además vamos a modificar la leyenda. Entonces, hasta la 325 es lo mismo. Y recuerden de que esta es la primera capa, 2 barritas, la segunda capa, 2 barritas, en la tercera, en este caso, ¿no? Primera, segunda, tercera. Termino de graficar las capas, coma, y aquí empiezan las opciones generales. ¿Qué opciones generales tengo acá? Título,
título al 90%, subtítulo al 80%, escala eje vertical, el rango que empieza en 0 y termina en 1000, miren de que acá es 0, 1000. Etiqueta de variable del eje vertical, salta de 200 en 200. Es por defecto, acá no hice nada, pero acá ya salta de 200 en 200 esto. O sea, sin querer, lo que hemos corrido acá arriba, si se dan cuenta es esto, y ya me muestra ese salto. Entonces, podría ponerlo, ya no podría ponerlo, no hay problema, pero miren que acá el eje horizontal está un poco desconfigurado, hay que hacer algunas mejoras acá. Entonces, eso es lo que estaba viendo ahorita, pensé que ya lo había corrido, pero no. Esto queremos y ya está por defecto de 0 a 1000. También queremos que vaya de 200 en 200 y ya está, el gráfico va de 200 en 200 desde 0 a 1000, pero miren de que está volteado esto. Entonces los números yo quiero mostrarlos de manera horizontal. Por eso ángulo 0 y quiero de que sea un poquito más chiquito al 90%. Le voy a agregar un título que sea soles y en el eje horizontal voy a empezar no en 2011 y no en 2000 y no termino en 2022, sino .5 antes y .5 después. ¿Por qué? Porque me va a dar una holgura para que el gráfico no empiece exactamente pegado acá al eje, sino que un poquito más adelante. Recuerden de que lo que graficamos acá, si bien dice año, Stata no sabe que esto es años. Es una variable que se llama año y que tiene valores 2011, 2022. 11, 12, 13 hasta 22. Entonces yo le puedo poner el número que sea acá y no me va a decir error porque esto no es año, no es nada similar. No, Stata simplemente toma esto como una variable más y grafica lo que le pedimos. Y también quiero de que empiece en 2011. Si bien empiece en 2010.5, el rango, la etiqueta, el nombre, empiece en 2011, no en 2010. Que empiece en 2011 y termine en 2022. Acá está terminando en 2025. Y que vaya de uno en uno. Al 90% también. Y le pongo un título año. Entonces hasta acá es más o menos lo mismo que hemos hecho hasta hace un momento, ¿no? Simplemente he copiado y he pegado los comandos y tenemos esa facilidad. Ya aprendí cómo funciona two-way graph en bar y R-bar. Las opciones generales son las mismas. Entonces copio y pego y ya tengo mi gráfico. Entonces el esfuerzo lo hago una vez y después cada que necesito estos gráficos similares, no iguales, copio y voy reciclando los códigos. Leyenda. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis hasta acá. Entonces leyenda es todo esto. Y tenemos etiqueta 1, etiqueta 2, label 3, label 4, label 5, label 6. Hace un momento cuando veíamos etiquetas, recuerdan que yo había puesto acá un carácter especial, 2 puntos, y definíamos el nombre. En este caso no quiero eso, más bien quiero ponerle un nombre específico. Por eso pongo label, abro, cierro paréntesis, etiqueta número 1, o sea, la barrita azul. Y quiero que se llame alimento. La etiqueta número 2, la barrita de este color, eh, entre comillas, alquiler de vivienda y combustible. Y de esa manera, todas las 8, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 variables. Entonces tengo todo acá. Y aparte le estoy diciendo, ponlo en dos filas. Row gap es, acá hay opciones. Estas opciones pueden variar, es nuevamente prueba y error. Y lo que me dice este comando es qué espacio quiero dejar entre las filas. En este caso quiero dejar un espacio mínimo, 1. En las columnas, el espacio entre columnas, no quiero que haya espacio entre columnas. El tamaño que sea pequeño y posición 12. Es como un reloj donde 12 está exactamente al centro arriba, 6 está al centro abajo, 3 a la derecha, 9 a la izquierda. Es un reloj. La posición 12 me dice esta leyenda vas a ponerla acá arriba. Vamos a correr esto. Entonces ya va tomando algo de forma.
Vemos de que ha mejorado acá los ejes, se han agregado algunos títulos, esto está arriba, ha cambiado los nombres, entonces está un poco mejor. Vamos a seguir mejorando esto. Lo que tenemos que hacer acá es de repente reducir el tamaño, el grosor de estas barras. Y vamos a quitar el fondo celeste. Miren, por defecto Stata siempre esto es algo bien característico de Stata. Cuando tengo sus gráficos tienen este fondo. Podríamos quitarlo, vamos a quitar el fondo celeste y vamos a ajustar el tamaño del gráfico. Este es un gráfico estándar, pero yo quisiera de que sea un poquito más chiquito en altura, pero quiero que sea más ancho. Entonces vamos a hacer eso también. ¿Cómo corrijo el grosor de las barras? Como esto eh, es una capa, antes de la capa, antes que cierre la capa, le pongo una coma y le pongo las opciones específicas para esta capa. Entonces le digo, esta capa debe de tener un grosor de 0.75, esta capa de 0.75, capa por capa. Algunas capas pueden ser más grandes, más pequeñas, mayor, menor grosor, pero en mi caso todos tienen el mismo grosor. Después de la coma que cierra, después de estas barras, coma, empiezan las opciones generales, todas estas. ¿Qué opciones generales hemos agregado acá? Para configurar el tamaño del gráfico le voy a decir Y-size, o sea, de tamaño vertical 5 y de tamaño horizontal 10, el doble. Entonces va a tener un tamaño distinto. Título, no he tocado nada, subtítulos, las escalas, todo igual. Las leyendas, hasta acá no hice nada. Y le agregué dos cosas más. Ya no están en leyendas, está fuera de leyendas. Región. Gráfico. Región del gráfico. Lo que le voy a decir es el color que me muestras acá, que sea blanco. Ahorita lo veo celeste. Cuando veo el tema del gráfico, este cuadrado que está acá adentro, también acá hay un contorno. Este contorno, la línea del contorno que sea negra. Entonces, fondo blanco, contorno negro. Y le voy a agregar una nota que diga fuente INEI y está separado con otro acá entre comillas es una fila, espacio, acá agrego otra fila. Entonces, fuente INEI elaborado por el autor Jorge Perea. Y ya está. Es lo único que hice acá. Corremos esto y el gráfico ha cambiado notablemente. Porque lo que tenemos ahora es fondo blanco, vemos de que el contorno es negro, le hemos agregado fuente, pero principalmente el tamaño es otro. Y el tamaño es otro porque en este caso, como estoy presentando bastantes barras, cuando veía el gráfico anterior estaba muy junto, era muy cuadrado, no me gustaba, entonces dije, bueno, y nuevamente, prueba y error, creo que este tamaño para mí me gusta y podría trabajarlo de esta manera. Miren de que la leyenda acá parece funcionar también, es pequeña pero se ven todos los números, entonces, o todas las letras, va bien. Vamos a seguir modificando un poco. Como les decía, mi objetivo, no el objetivo final, pero mi referencia era acercarme a más o menos esto que el INEI presenta. Entonces lo que necesito es poner números acá arriba que me digan cuál es el total. Entonces me falta ese paso. Vamos a agregar etiquetas del gasto total. Vamos a quitar el recuadro en la leyenda. Miren, en la leyenda está acá un cuadrito también. De este cuadrito, si a alguien le gusta, lo mantiene. Ahorita les voy a enseñar cómo quitarlo. Y la leyenda empieza acá porque si se dan cuenta está centrado en este punto. El gráfico termina acá y empieza acá. Y la leyenda está centrada en ese punto. Pero yo le podría decir a la leyenda de que empiece acá en el inicio y termine acá al final de la hoja también. Entonces va a tener más espacio. También se le puede decir eso.
Acá hay un tema. Vamos a ir del final para el inicio. Antes de agregar la etiqueta voy a hacer otras cosas por acá. En el tema de la leyenda les decía de que quería quitar este contorno. Entonces, para quitar el contorno le puedo poner dentro de las opciones de leyenda, región, entre paréntesis. Acá me dice cuál es la línea que tú quieres colocar en el contorno de la leyenda. Y le he puesto ninguna línea, no quiero línea. Y esta opción Span lo que me permite es de que lo que tengo acá, que es mi leyenda, no solo tome como referencia este cuadradito del gráfico, sino que se expanda a lo largo de toda la hoja. Para eso me sirve Span. Entonces ya hice el tema de la leyenda. Ahora, para agregar la etiqueta, eso es un poquito más complicado, porque lo que voy a hacer acá es agregar una nueva capa. Hasta acá teníamos nuestras capas, que es el R-bar. Pero ¿qué hice acá? He agregado una capa, pero una capa distinta. Una capa que es una barra, no es R-bar. R-bar me pedía dónde empiezo, dónde termino y la información en el eje horizontal. Pero cuando grafico una barra, graph to way bar, lo que hemos hecho hace un rato, lo único que necesito es la variable en y y la variable en x. Y lo que le estoy diciendo a Stata es, grafica todo lo que tienes acá, pero adicionale una capa que sea una barra, que sea el gasto total, GP grosero, y plotealo por año. El tamaño de estas barras, como todos estos, .75, pero para que no me moleste, porque estoy graficando una barra por encima de todo, le voy a poner color transparente. No quiero de que tenga color esto. Es un color cero, totalmente transparente. B color, entre paréntesis, acá puede ser black, white, el color que yo quiera, pero porcentaje cero. No quiero que aparezca, es transparente. Esta barra que estoy agregando, miren de que estoy después de la coma, pero antes de cerrar esta capa. Esta capa tiene toda esta información específicamente para esta barra. Entonces lo que tengo acá es la etiqueta. ¿Qué etiqueta le voy a poner? La que está en la variable GP grosero. ¿Qué formato va a tener esto? La etiqueta que voy a agregar, mlab format, entre paréntesis, porcentaje, 4 números enteros, en este caso miles, vas a mostrar miles, .0 decimales, fijo. Entonces me va a mostrar números enteros hasta unidades que están en miles. ¿Ok? Y esto sigue, tres barritas acá, 3 slashes y sigue. El tamaño de la etiqueta mlab size 100%, asterisco 1. Podría eliminar esto también porque estoy graficando el 100%. Si no me gusta, si me gusta, le pongo .9, .8 o 1.2 si quiero más grande, más pequeña la etiqueta. mlab color, quiero que las etiquetas sean negras y la posición fuera de la barra. ¿De qué barra? De esta que estoy graficando. No estoy tocando ninguna de las R-bar, sino de la bar del gráfico de barras que estoy agregando, ¿no? de esta nueva capa. Al agregar una nueva capa, estoy agregando una nueva leyenda también. Entonces, lo que tengo que hacer acá en leyendas es agregar una nueva etiqueta. Teníamos acá arriba hasta la etiqueta número 8, que era otro gasto. Y eso lo tenemos acá. Etiqueta 8, otro gasto. Pero he agregado esta nueva etiqueta porque es la que he agregado, ¿no? He agregado una nueva información acá y esto se ve reflejado también en la leyenda. Entonces, label, la novena capa, pero no pongas nada. No quiero que figure esa, porque es el total del gasto. No me sirve en este tipo de gráfico, entonces sé que existe, pero no la muestres.
Como agregamos una capa, entonces hay una nueva etiqueta. Y eso es. Todo lo demás es lo mismo. Y vamos a mostrar este gráfico. Entonces, si se dan cuenta, acá también algo que no me olvidé explicarles. Hemos cambiado, ahora son 3 filas. Es lo único que cambió, 3 filas. Y ya, entonces acá tenemos estos números encima de las barras que ya me permiten saber el valor total del gasto en soles, que es acá dice soles, podría decir gasto real acá también. Y tenemos componentes, alimento, alquiler, transportes. Entonces, este gráfico es prácticamente el resumen de todo lo que hemos estado haciendo. Hemos visto graph bar, two-way graph bar, ahora estamos viendo two-way graph R bar, mezclado con bar también, ¿no? Con distintos gráficos, y simplemente agregamos capas. De esa manera funciona Stata y es fácil de utilizar si es que uno va poniendo bastante de su parte y practicando. Cuando ustedes grafiquen, traten de compartirlo con otras personas porque van a recibir retroalimentación de su trabajo. Uno muchas veces se queda con, por ejemplo, este era un primer intento y dice, oye, esto me parece bueno, está bien. Y cuando lo compartí me dijeron, está bonito, pero sabes que hay mucha información. Acá yo tengo 8 variables, por así decirlo, el gasto en alimento, gasto en alquiler, y se pierde, o sea, está bien, pero se pierde. Entonces, al compartir la información, al compartir los gráficos, uno recibe esa retroalimentación que le permite de alguna manera mejorar siempre los gráficos. Y eso es lo que hice acá. Entonces, eh, debido a que el gasto real eh, que lo tenemos acá es informativo, podríamos seguir mejorando esto. Entonces, ¿qué es lo que yo quería mostrar acá? De que en 2011 el gasto real es 816 y miren de que el gasto va subiendo, pero acá en 2020 cae y nuevamente está 820, 825. Entonces, si comparamos 816 con 825 no hay mucha diferencia. ¿Cómo puedo de repente reflejar eso poniendo una línea? A lo que hemos visto acá, todo el código es el mismo, pero he agregado una línea horizontal. Entonces me posiciono en el eje vertical, en Y-line, y digo, en el número 816 genero una línea horizontal. El color que sea rojo y que sea de puntitos. Eso es lo que hice. Es como después de todas las capas. Esto no es una capa, es un comando general. Entonces, ojalá que se vea acá, de repente no se va a ver. Ligeramente creo que sí se ve. Acá hay una línea que está dibujada en 816 y por lo menos ya me permite decir, ya mira, hay una comparación. Es algo que quería, por ejemplo, hacer notar. Y entre otras mejoras es, bueno, como hay demasiada información acá, podríamos resumirla. Y la resumí. Y dije, bueno, quiero presentar el GP Group 1 Top, que era alimentos. Después quiero también presentar alquiler en vivienda y combustible, transportes y comunicaciones, cuidados de la salud y esparcimiento, diversión y cultura. Perdón, hasta cuidados de la salud. Son los 4 primeros. Del 7 me pasé hasta el 10 y el 10 para nosotros era otros gastos. Entonces, estos primeros 4 R bar, estas primeras 4 capas, son las mismas que teníamos acá: alimento, alquiler de vivienda, transporte y cuidados de la salud. Pero la quinta empieza donde termina cuidados de la salud, pero termina en otros. Entonces, agrega esparcimiento y diversión, muebles, vestido y calzado y otros gastos. Agrega todo eso. Y también lo estoy graficando por año. Es lo único que cambió esta fila. Todo lo demás igual. Y como cambió eso, ahora tengo menos etiquetas. ¿Cuántas tengo?
una, 2, 3, 4, 5, 6 etiquetas. Entonces la leyenda también debe mostrar las 6 etiquetas. La última que cambié, porque las 4 primeras son las mismas, la última ahora la llamo otros gastos, la última que se muestra, y la última que es el gasto total no la muestro y la pongo etiqueta número 6 vacía. Y todo lo demás igual. Entonces he reducido la información que estaba acá porque de repente había mucho que hacía ruido y no me permitía transmitir el mensaje. Entonces, por lo menos parece de que se puede ver mejor. Si bien otros agrega una buena información acá, mi objetivo era transmitir a la evolución de alimentos y alquiler y vivienda y combustible principalmente. Y como ya no tengo ruido acá arriba, parece que se muestra mejor esta información. Estos son los colores que Stata me da por defecto. Y al respecto, lo que tengo que hacer es, si yo quiero, puedo empezar a colocar los colores con los cuales yo me sienta cómodo también. Y podemos eh, realizar un formato, cambiar el formato por cada capa. Para eso podemos utilizar, miren, esta es la primera capa. Y en la primera capa teníamos hasta acá, hasta el ancho de la barra, la información, y se ha agregado el comando fcolor, que es el color interno de la barra, y lcolor, que es el contorno de la barra. Lcolor GS8 es un tono de grises, y para fcolor he utilizado el formato RGB. Entonces, en cada una de las capas he agregado fcolor, lcolor, fcolor, lcolor. Entonces, ustedes pueden agregar esto. Si es que no se sienten muy cómodos con el formato, estos son números, ¿no? Son números que me dan finalmente el color que quiero. Pueden poner acá, por ejemplo, green. Pueden poner acá otro color que les guste, el red, que está al 60%, al 80%, y ustedes van jugando con esto. Para esta última parte, yo no soy experto en diseño gráfico. eh, Uno va aprendiendo estas cosas en el camino. Sin embargo, hay herramientas en internet. Y una de esas herramientas, ahorita les voy a mostrar, es esta web que se llama, acá está el link, lo voy a dejar también en la descripción, colorbrewer2.org. Y lo que me permite obtener esta página web es un diseño que ya esto está pensado en cuántas clases tienes, si es que tus datos son secuenciales, divergen o crecen de forma cualitativa. O me va a decir una serie es bien versátil, me va a dar bastante maniobra, me va a permitir bastante maniobra. Entonces vamos a decir que nuestros datos son cualitativos. En este caso voy a escoger 5 clases. ¿Por qué? Porque acá tengo una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas que se muestran porque la barra la voy a poner transparente, no quiero que salga, simplemente es para poner el número que está encima de la barra. Entonces son 5 clases y formato RGB. Y eso voy a poner acá. Y digo, mis datos son cualitativos. Número de clases 5. Y me va mostrando los colores que recomienda. Estos son distintos colores que me van a servir finalmente para cuando yo quiera hacer mis gráficos. Si es que alguien no tiene ideas, oye, qué colores contrastan con cuáles, les recomiendo esta herramienta y acá ponen el número que quieran y les va dando algunas recomendaciones. Entonces tenemos distintas combinaciones de 5 clases y podemos utilizar la que nos sintamos más cómodos. De repente escogemos esta, la primera. Y acá tenemos qué tipo de... cómo quieres que te muestre estos códigos, los colores. En formato HEX, RGB, cian, magenta, amarillo, o sea, es el CMYK, RGB. Entonces ya me dio los números. Y lo único que hago es, cuando quiero que aparezca azul, copio estos números 56, 108, 176. 56, 108, 176.
Después quiero este tono de amarillo. Es el 255, 255, 153. 255, 255, 153. De ahí viene el 253, 192, 134. Y de esa manera he podido replicar estos colores en el gráfico que quiero mostrar. Estos colores que tengo acá son por defecto los que Stata utiliza, pero como están viendo acá, F-Color, yo puedo, si puedo seguir trabajando en esto, le voy poniendo más colores y cada vez voy eh, adaptando el gráfico como me guste. En este caso estoy cambiando los colores y a todos les estoy poniendo una línea de un tono de gris. No es negra, no es blanca, es un tono intermedio. Es el único cambio que hice por acá. Y todo lo demás está igual. Acá dice que cambió esto. ¿Qué cosa cambió acá? Ah, no, debe ser lo mismo de acá. Cambió. Ya, entonces esto no cambió. Esto lo dejamos sin cambios y es lo último que tenía por acá. Corremos esto y tenemos este gráfico con los colores justamente que tengo acá. Entonces, si es que alguien dice, oye, de repente quiero probar con este tono o este otro tono, copia los códigos RGB que están por acá y tiene esa paleta que les puede servir. Este es el gráfico final que tengo para esta sesión y espero que todas las herramientas que les he compartido les sean útiles en los trabajos que ustedes tengan a futuro. Como, como han podido ver, no hay un comando estrella, cada uno tiene pros y contras, pero lo que sí puedo recomendarles es que se familiaricen con la familia Graph2Way, porque si se dan cuenta hemos utilizado el RBAR, pero también estamos utilizando bar, y si es que alguien quiere puede empezar a poner acá puntos, y podemos poner acá también dot y ese tipo de cosas. Graph2Way es bien versátil y es mucho más amigable que por lo menos si es que utilizamos el graph bar. Ok, podríamos posiblemente después de mucho esfuerzo llegar a lo mismo, pero no nos sirve para agregar capas y esa es la gran limitante. Pero el graph two-way sí, y por eso tiene esa potencia de donde ustedes vean algún documento elaborado en Stata, les apuesto de que hay un graph two-way de por medio. Ok, muchas gracias.